¿Y cómo lograron, no sé, usted nos contará, que estas 4 grandes empresas se pusieran de acuerdo y empezar a trabajar como socios, con empatía, o nunca pasó? Y no solamente a la empresa en la que usted laboraba, abarcaba a toda la industria maquiladora, no solamente del centro, sino de las fronteras también. Correcto, y una cosa importante. Esperando que no la contrataran. Que me dijeran que ya no. Fíjate. Como a veces cotízale caro para no atender ese cliente. Oye, Sandra, y uno casi pagando al principio para trabajar, y mira, Silvia acá cotizando. Sí, porque yo ya no quería. De hecho, mi mamá me dijo, hija, piénsalo bien. Y en aquel tiempo mi papá me dijo, hija, lo lamento mucho, pero pues no hay manera de pagarte a ti más a tu hermano estudios. Tenemos una canción de aduanetas. Oye, porque no hay aduanero que no sea atractivo. No hay aduanero feo. Bueno, yo conozco una muy fea. Oye, no hay aduanero feo, nomás mal pagado. Pues eso era antes, ¿eh? Yo creo que ya no hay aduaneros mal pagados. ¿No? Como que con los años... Yo creo que sí. ¿Sincero, crees? Yo creo que sí. Y sobre todo mujeres, hay una brecha todavía que en algunas industrias. Al menos en la que yo trabajo. Mujeres que todavía no están en edad de prostituir sus conocimientos. No me recuerdes ese capítulo que fue el primero, ¿te acuerdas? Sí. Oye, mis hijos ya se saben la canción y la cantan en la camioneta. ¿Ya está por Spotify o todavía no? Desde la frontera hasta el mar. Hasta el mar. Con Aduanetas ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Tengas que importar y exportar. Todo lo que pasa aquí se comenta. Tengas que importar, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, comunidad de aduanetas. Estamos muy contentos porque tenemos hoy un episodio más que contar, que seguro les va a encantar porque nos vamos a remontar a la historia. Vamos a hacer un camino por toda la evolución del comercio exterior, lo que ha vivido nuestra invitada del día de hoy, y vamos a platicar pues lo que ha pasado en la industria en las últimas décadas, los avances, los retos, las novedades y sobre todo las anécdotas, que seguramente hay muchas, ¿verdad, Silvia? Sin duda alguna, la verdad, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes porque remontarnos a 4 o 5 décadas del comercio exterior, pues obviamente me va a volver a hacer vivirlas. Muchísimas gracias. No, hombre, ¿de qué, Silvia? Un placer. Hola, Blanca. No, hola, Sandra, de nuevo. Un gusto estar por acá de nuevo. Y antes de pasar con nuestra invitada VIP, les quiero recordar que no olviden suscribirse a nuestro canal de Aduanetas en YouTube. Aquí está la campanita. En Spotify también nos pueden escuchar. Y estamos también en redes sociales como en TikTok de Azafra Internacional. Es importante que nos sigan porque van a poder disfrutar de todos los episodios que hemos tenido acá. Pero hoy estamos, como decimos en los pueblos, bien volados. Sí, ¿verdad? No. Este episodio lo hace especial que nos acompaña nuestra amiga, la señora Silvia Navarro. Silvia Salazar Navarro, porque si digo solo Silvia Navarro es como la de la novela, ¿no? Entonces es la señora Silvia Salazar Navarro, que es directora senior de Trade Strategies. Cuenta con más de 40 años de experiencia en la vida de comercio exterior, que nos venía platicando, y yo creo que sí es casi el medio siglo, porque todavía se retiró. Son 45 años. Y ha seguido trabajando, asesorando a algunas empresas. Entonces, medio siglo en el comercio exterior no es cualquier cosa, Vladimir. Imagínate. Pero aparte, no sé, Sandra, ¿qué opines? Que me gustaría que aparte de tu presentación nos dijera Silvia, ¿quién es Silvia Salazar? Para que la gente que la está viendo, muchísima gente la conoce, Silvia, pero para quien no la conozca, ¿cómo se presentaría usted? Por supuesto que sí, con mucho gusto. Yo soy Silvia Salazar, soy mamá de 3 hijas que Dios me dio y la mayor dicha, abuela de 3 nietos, una nieta y 2 nietos, obviamente hermana de 5 mujeres y un hombre, somos 7, y esposa de un gran hombre, pues que siempre estuvo conmigo todas estas décadas de mucha labor, de mucho trabajo, mucho aprendizaje en el comercio exterior. Que aguantar a alguien que trabaja en comercio exterior como matrimonio es un caso complicado, ¿no? Muy complicado, yo creo que es uno de los grandes logros, las grandes metas que, aunque no se proponga, no siempre se da. Lamentablemente, cuando uno de mujer, particularmente de mujer, se enfrenta pues al trabajo cotidiano por una misión, un objetivo muy específico, no es fácil. Pero como nos decía mi papá, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría.
No es fácil, pero bueno, cuéntenos, ¿cómo empezó? ¿Dónde empezó? Denos un paseíto por esas 5 décadas de trabajo que ha llevado a cabo. Por supuesto. Bueno, como les comento, vengo yo de una familia sencilla, humilde, de 7 hijos. El mayor hombre, después 6 mujeres. Soy la tercera de la familia. Y siendo muy pequeña, en lugar de pues emocionarme con los cuentos de Blancanieves y Cenicienta, pues mi papá de alguna manera asistía a unos abogados. Mi papá preparaba la comida cuando había eventos en Ocotlán. Yo soy de Ocotlán, Jalisco. Y me gustaba andar no de la falda de mi mamá, sino del pantalón de mi papá, porque todas esas anécdotas, esas pláticas, que la Constitución y que las leyes me llamaban mucho la atención. Y yo soñaba con ser abogada. Obviamente en ese tiempo tenía 7, 8 años. Pues llega mi edad en la que termino la primaria. Obviamente quería hacer la secundaria, pero pues hace 5 décadas, pues las niñas no estudiaban en teoría. Y en aquel tiempo mi papá me dijo, hija, lo lamento mucho, pero pues no hay manera de pagarte a ti más a tu hermano estudios. Entonces lo que podemos hacer si tú quieres estudiar es darte una carrera comercial. Tu hermano va a mantener una familia, a ti te van a mantener. Y bueno, pues esa era la mentalidad de aquel tiempo. Entré obviamente a una carrera comercial a mis 12 años, salgo a mis 15 años y en el acto académico fui contratada, porque fui la más rápida en la mecanografía, fui contratada por una empresa constructora que trabajaba para Celanese Mexicana. Mi acto académico fue el día 11 de julio del 72 y a partir del 13 de julio del 72 empieza mi trabajo, mi vida laboral. Obvio, mi papá tuvo que conseguirme un acta de nacimiento con un año más porque no era viable que me contrataran con 15 años. Eso ya no se puede hacer, ya no se debe hacer. Pero bueno, esa fue mi vida. Me contratan de 16 años y empecé en esta empresa. Era una empresa de diseños e instalaciones que hacía remodelaciones dentro de Celanese Mexicana. Y a los 4 o 6 meses, el contralor de Celanese que me veía pasar, pues yo estaba muy chiquilla, tenía escasos 15 años, me llamó y me dijo, ¿tú qué haces aquí? Le digo, bueno, trabajo para la empresa, diseños e instalaciones. ¿Y qué haces específicamente? Bueno, pues pago las nóminas, administro lo que me van enseñando. Y me dice, pero estás muy pequeña. Pues sí, pero me están dando la oportunidad de aprender. Entonces me dice el señor Francisco Domínguez, que era el contralor de Celanese, ¿no te gustaría ayudarnos el fin de semana? Sí, por supuesto. Entonces ponte de acuerdo con Laura, que era era la secretaria de la Contraloría, y me dice, tú sales a las 12 del sábado, ¿a qué horas puedes empezar? Pues a la 1. Me fui para allá, ese día salimos a las 11:30 de la noche, me llevan a mi casa, el domingo van por mí a las 7 de la mañana, trabajamos hasta las 11 de la noche y yo encantada de la vida porque aprendí cosas nuevas. En aquel tiempo había unas máquinas Olivetti gigantescas donde se capturaban las pólizas contables y salían unas cintillas perforadas, que era la balanza comercial que la empresa enviaba a la Ciudad de México. Y pues eso yo nunca lo había visto. Entonces, cada fin de mes me llamaban a ayudarles y nunca pregunté si me iban a pagar o no. Y el señor Domínguez, después de esta reunión, para el martes me llama y me dice, oye, ¿y no esperas pago? Le digo, ¿de qué? Pues de lo que hiciste. Estaba yo muy era niña. Era su segunda chamba y era gratuita. No, y aparte estaba yo muy chica en un pueblo. Obviamente, nada que ver. Sería como una niña de 8 años hoy en día en la ciudad. Le dije, no, pues es que ya me pagaron con el aprendizaje que adquirí. Eso fue un hitazo. Me dice, ¿no te gustaría trabajar en Celanese? Que sí, por supuesto. ¿Sí? Mi mamá había hablado con la de Recursos Humanos a ver si había oportunidad de meter mi solicitud. Y la de Recursos Humanos le dijo, uy, no, Chuyita, para cuando su hija llegue su solicitud, usted ya va a ser abuela. Porque hay muchísimas. Entonces, perdimos la esperanza y por eso estaba yo en la constructora y a raíz de esa situación o de esa oportunidad que se me dio, pues me contrataron en Celanese. Lo que es para ti, aunque te quites, y lo que no, aunque te pongas. Aunque te pongas. Y a partir de ahí, bueno, empecé yo del 72 al 79 en Celanese. En el 79, obviamente, me caso. En abril del 79, a mi marido, a mi esposo, lo llaman de productos de maíz.
Pero yo de chiquilla una cosa increíble. Yo de chiquilla, siempre que veía las lucecitas de Guadalajara, yo decía, yo quiero irme a vivir a Guadalajara. O sea, de Ocotlán se veían las luces Sí, de a la Guadalajara. gran Lo que ciudad. sucede es que estaba yo chica, me trajeron a confirmar, tenía 5 años, me llevaban a la catedral y llegamos por una tía que estaba en una oficina por Hidalgo antes de Independencia, de la calzada de Independencia, y pasa una persona que confundí con un tío y me atravesé para preguntarle si iba mi prima. Y en esa situación, pues me atropelló un camión de la Manteca Inca, una de esas van. Entonces me arrastró, obviamente pues me llevaban muy bonita porque pues me iban a confirmar. El zapato, el calcetín, la tobillera, todo quedó en el pavimento, mi piel. Afortunadamente no tuve ninguna fractura, a pesar de estar tan pequeña, porque si hubiera tenido fracturas, obviamente hubiera quedado coja. Entonces, a raíz de eso, pues yo duré 2 años enyesada, mi papá me traía en camión a que me curaran, me hicieron 7 injertos, me reconstruyeron mi pie, quedé bien, afortunadamente, no te escucha. Y cuando veníamos a Guadalajara, yo decía, qué bonito es esa ciudad. Yo cuando sea grande quiero vivir en Guadalajara. Mire. Y Dios me lo concedió porque casada, a mi esposo le ofrecen esa posición en productos de maíz. Él se vino en octubre. Yo no podía dejársela en ese porque en esa empresa teníamos un bono muy importante al cierre del año que obviamente pues no lo iba a perder. Entonces, yo me iba a venir hasta enero, no sabía si iba a seguir trabajando o no. Obviamente mi meta de toda la vida era no dejar de trabajar. Una, por falta de preparación académica. Otra, porque uno no tiene la vida comprada. Decía yo, si tengo hijos y falta mi marido, ¿cómo lo voy a sacar adelante? Entonces, me vengo para el fin de semana del día 20 de noviembre a casa de mis suegros, porque ya estaba aquí mi esposo. Veo en el periódico, mi suegro siempre compraba el periódico, veo en el periódico una posición que solicitaban una auxiliar de cuentas por pagar en una maquiladora. En ese tiempo era Industrias Mexicanas Burroughs, que estaba en la zona industrial en la calle 3. Le digo a mi cuñado, oye, Alberto, ¿me puedes llevar a este lugar? Y volteé y me ve, pero es una maquiladora. Yo no sabía que era una maquiladora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le digo, ¿pero qué tiene? Digo, no creo que sea una posición que yo no pueda desempeñar. Segura de sí misma. Entonces me Desde dice, no, pues chiquilla. si quieres, pues te llevo. Obviamente no sabía. Mi esposo, nos fuimos, me llevó. Para fortuna mía, cuando llego al área de personal, el que estaba como jefe de personal era a Jesús de León, si mal no recuerdo, que él había trabajado en Celanese. Y me preguntó, ¿qué andas haciendo aquí? Y no, pues es que Víctor se vino a Productos de Maíz y yo no quiero dejar de trabajar, quiero buscar de aquí a enero por lo que tú ya sabes. Y sí, cómo no. Es más, ¿quieres que te entreviste de una vez la persona que busca la posición? Pues ya me llevaron, obviamente entramos a la maquila, una maquila muy grande, la empresa muy grande, muchísima mujer trabajando, obviamente, pero la primera impresión que me dio no fue muy buena, porque a mí me gusta todo lo blanco, lo claro, lo abierto. La luz. La luz. Y esta empresa, la mitad de los muros hacia abajo era color gris y de arriba blanco, pero pues obviamente era para cuidar la limpieza precisamente por tantos equipos que manejaban. Entonces ya voy a la entrevista y la persona que me entrevista, en paz descanse, el ingeniero César Castro, pues me preguntó que qué sabía hacer. Le dije, yo creo que nadie nos ha enseñado y para hacer lo que se nos indique, lo puede uno aprender. Le llamó mucho la atención mi respuesta. También le dije que yo no podía empezar sino hasta el día 2 de enero. Ya le expliqué por qué. Y me dijo, está bien, lo voy a revisar. Y en 2, 3 días le damos la respuesta. Perfecto. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que al martes de la siguiente semana me hablan por teléfono y me dicen, ¿quieres la posición? Tiene que entrar aquí el día 29 de noviembre. Si no, la pierde. Entonces dije, caray. Adiós, bono. No, dije, caray, ¿qué puedo o qué debo hacer? Pues ya tenía muchas vacaciones pendientes. Fui y hablé con el señor Moguel, que era mi jefe en Celanese, que le dije, señor Moguel, pues usted sabe que ya me voy a ir. Necesito que me puedan dar las vacaciones por esta situación. Por supuesto, Silvia, ya tiene preparada la persona, cuente con ello. Entonces saqué vacaciones en Celanese, me vine a entrar a Burroughs, y en esos tiempos todas las maquiladoras cerraban la última semana de diciembre por el tema del mantenimiento, el inventario y todo eso.
Y a mí me cayó de perlas porque yo me voy a Celanese, concluyo la última semana, me dan mi bono Y adiós. Adiós. Entonces, durante mes, 2 días, estuve trabajando para 2 empresas. Oiga. Porque acá me inscribieron en el IMSS. Entonces, Claro, el ahí tema del estaba Seguro Social. por parte de Celanese y por parte de Burroughs. Oiga, Silvia, entonces digamos que su primera etapa en el mundo laboral no fue en comercio exterior. Para nada. Usted empezó en la zona más administrativa, ¿no? Sí, empecé de IBM a sacar una copia, IBM a traer esos archivos, IBM a hacer esto. Y el primer Un reto puesto que- clave dentro de las empresas. Claro. Y el primer reto al que me enfrenté, se los digo con toda honestidad, llego obviamente a la empresa, me En dan Burroughs. no, cuando entré yo a la constructora, Ah, la primera, ya. me dan unas sábanas, que eran las nóminas, me dan unas carpetas, un perforador, y me dijeron, archívalas. Obviamente vi pues que estaban muy bien acomodadas, dije, caray, ¿cómo le voy a hacer para hacer los agujeritos exactamente? Yo no conocí una perforadora, no sabía que al centro había una Había una marca reglita. que tú la doblabas para medirlo. Ajá. Y ese fue para mí el primer aprendizaje. El primer reto. El primer reto y aprendizaje. Entonces, cuando ya estoy acá en la empresa, pues me incursiono en el comercio exterior a través de cuentas por pagar, que era la posición para la que apliqué en Burroughs, y mi tarea era pagar las cuentas de gastos de agencias aduanales y fianzas de afianzadora Serfín. Porque en aquel tiempo las Ajá. operaciones de comercio exterior se garantizaban al interés, La temporal. todas las El temporadas. equivalente ahorita al anexo. 30, exactamente, el equivalente al anexo. Mira, 30. ¿estamos hablando de qué año? En el 70 79. Del Yo- 79, ahorita al 2000, ¿qué empezó el anexo 30? Era 31 ahora 30, el 2000. Fue a partir de la certificación que fue en el 2015. 15. 2015. Pero remontémonos a 2014, ¿sí? Que fue el año en el que la autoridad aduanera tuvieron que trabajar a marchas forzadas para que las maquiladoras no perdieran la competitividad, porque el desembolsar Claro. el 16% de De IVA, IVA del valor de sus importaciones, obviamente las iba a sacar de mercado. Pues es un cash flow que las Tremendo, empresas necesitan tremendo. Pero, a ver, mantener. Y tengamos en cuenta una cosa. Esto se derivó a que en la reforma hacendaria que se publicó en diciembre del 2013, perdón que lo diga de esta manera, pero un secretario de gobierno, un secretario de Hacienda, que se fue a la OMA, fue el que metió malamente su cuchara y grabaron las importaciones temporales de nuestro país. Claro, con el IVA. Recordemos que es el único país que tiene importaciones temporales grabadas, ningún otro más. Entonces, desde ahí, ese fue un tache gigantesco para nuestro país. Sin embargo, como buenos mexicanos, como personas apasionadas y el ver el cómo sí, pues trabajamos conjuntamente con las autoridades para implementar esa certificación en materia de IVA y IEPS, que permitiera que el gobierno, no tanto que asumiera el interés fiscal, sino que evitara que las empresas lo desembolsaran, ¿sí? A través de esta certificación, con la obligación y compromiso de demostrar el retorno de todas las del mercancías para poder ir cancelando ese interés fiscal. Si me permiten, algo muy importante, en los 80, que fue cuando esto se inició, se pagaba el 100% del interés fiscal. Nosotros, bueno, ¿por qué digo nosotros? El ingeniero Castro, que era mi jefe y fue un gran líder en comercio exterior, lo que sea de cada quien, porque yo le decía, oiga César, ¿por qué tenemos que pagar esto? En realidad la afianzadora no tiene nada que ver con los pedimentos de importación. Yo buscaba dónde estaba la afianzadora y no estaba por ningún lado. Y recibí un dineral por las primas de las fianzas. Claro. Un dineral que obviamente restaba competitividad a la empresa y decía, no tiene razón de ser. Una de las características que me considero he tenido siempre es analizar el porqué de las cosas, el porqué y el para qué. Y no le encontraba una razón. Entonces, a raíz de esas inquietudes, César lo vio. El señor Lozano, un señor que también fue una pieza fundamental en Motorola, pues ellos conformaban lo que era la Asociación de Maquiladoras de Occidente, hoy Index Occidente. Pues lo planteé con ellos y les dije que por qué no se buscaba una manera de minimizar esos gastos. Yo pensando en que no se le diera tanto dinero a la afianzadora porque no hacía nada. Y efectivamente se negociamos con las autoridades y en la primera etapa se bajó
las materias primas al 40% y los activos fijos al 60%. En una segunda etapa se bajó al 20 y 40, y en una tercera etapa se quitó ese interés fiscal, se eliminó, porque no había una ley. Una razón, digamos. Una razón. Eso Y oiga, había Silvia, sido implementado por la propia autoridad aduanera. Totalmente. Y antes de meternos un poquito a la carnita, me quedé pensando, usted estaba en Burroughs en cuentas por pagar. Ajá. Después, ¿usted cuántos años duró ahí en Burroughs? Hasta que me corrieron, que fue Bueno, cuando se cerró la empresa. La 10. empresa duré 11 años, la empresa 11. se cerró. De hecho, en febrero del 91 se anunció, es la primera empresa maquiladora que cerraba a ese nivel. Claro. Porque 4 empresas muy grandes fueron las que fundaron la Asociación de Maquiladoras, que eran las que generaban el mayor empleo en nuestra comunidad jalisciense, que era obviamente Industrias Mexicanas Burroughs, que después se fusiona con Sperry y se convierte en Industrias Mexicanas Unisys, era Motorola de México, Listo. era TRW y era General Instrument. TRW definitivamente se acabó, General Instrument cambió a Cipicler Mexicana y entiendo que todavía continúa esa empresa. ¿Y usted brincó de ahí de Burroughs a Motorola? Sí, pero déjenme decirles, en Burroughs se anunció que se cerraba la empresa el día último de febrero del 91. Y obviamente muy bien que liquidó la empresa, era un hecho. Y todo precisamente porque las empresas no evolucionaban en base a las exigencias propias del mundo. Seguíamos como en una burbuja proteccionista de México y no se veía el todo. Porque a partir de aquí dices que eso fue en el 91 y yo veo ya que se asoma por la esquina algo muy importante para nuestro país, que fue la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Correcto. Se dan esos cambios muy benéficos, obviamente, para nuestro país. ¿Por qué? Porque las pequeñas y grandes empresas de ahí se afianzaron para institucionalizarse. Hoy en día, las que permanecen son las que hicieron su tarea. ¿Usted qué hacía? ¿Se acuerda usted qué hacía en el 94 cuando se firmó con Salinas, si mal no recuerdo, el TLC de América del Norte? ¿Usted qué estaba haciendo? Sí. ¿Cómo se vivió? El comercio Exacto. exterior, para mí, yo digo que ha sido una bendición, fue por accidente, porque reitero, cuando Industrias Mexicanas Unisys cierra, toda la gente se va el día 31 de julio, nos quedamos 17 personas a cerrar. Era una empresa de 29 años. Y como era bajo régimen temporal, ustedes saben que todo se tenía que retornar. Todo era Activos maquinaria. fijos, maquinaria, todo se tenía que retornar. Entonces yo me quedé por parte de aduanas hasta el día último de septiembre, que era la fecha final de los que podían quedar. Sin embargo, dos personas de finanzas y yo continuamos ya por honorarios para poder cerrar, porque era imposible cerrar 29 años en tan poquito tiempo. Totalmente. Entonces, pues yo trabajaba ya por honorarios cerrando Unisys cuando me buscan de Motorola, pero yo no quería trabajar. En ese inter... ¿Ya se quería jubilar? No, lo que pasa es que a mí siempre me encantó el comercio. En ese inter, pues se me ocurrió vender zapatilla de dama, Ándele. bolsa de dama. Entonces empecé a vender y para mí era fascinante ese comercio. Empezó a ver la Anita por ahí. Sí, o sea, fueron 4 meses. Pero no eran importadas, ¿verdad? Todavía. No, eran No, de nada piel importaba, mexicana. y todo era mexicano. De hecho, a nivel de que pude yo incursionar en el mercado de los niños, en Kinder Moda, que era una boutique de niños, muy difícil de entrar. Ahí entregué zapatilla y guarachito de niña. Grande. Entonces yo decía, esto es lo mío. Y yo ya no quería estudiar, ya no quería trabajar en maquiladoras. Entonces me hablan de Motorola, que traían un problema muy serio, que si podía apoyar. Fui y pues obviamente me coticé muy cara, porque Esperando que no la que me contrataran. dijeran que ya no. Fíjate. ¿Cómo dices? Cotízale Y uno- caro para no tener ese cliente. Oye, Sandra, y uno casi pagando al principio para trabajar y mira a Silvia acá Sí, cotizando. porque yo ya no quería. De hecho, mi mamá me dijo, hija, piénsalo bien. No es lo mismo tú por tu cuenta que tener la Seguro. certeza y la seguridad de una empresa. Pero bueno, aquí el tema es que me dijeron que no. Pero La rechazaron. sí, porque me coticé muy cara. A los 2 meses contrataron a una persona para ver si resolvían el problema. No se resolvió. Y realmente el que empujó que estas cosas se dieran, y a quien le agradezco, Dios lo tenga en su santa gloria, al licenciado Eduardo Zárate. Muchos lo El conocemos, Zárate, una claro. estupenda persona. Él era el jefe de la sección especializada para maquiladoras. Entonces, él habló con el director general
de Motorola, quien también había sido director general de Burroughs, incluso trabajó en Celanese, me conocía muy bien y un domingo me habló para pedirme de favor que le echara la mano un par de meses. Con la lana que usted se ha cotizado. Ya no hablamos de lana, yo no me pude negar, le dije, por supuesto que sí, ingeniero, cuente con ello, uno no sabe, mañana del pasado puedan estar. Yo ya no supe ni cuánto me iban a pagar, ni mucho menos. Yo me presenté el lunes, entonces trabajaba en el cierre de Unisys y trabajaba al mismo tiempo en Motorola. Pero perdeme, ahí en Motorola Y usted vendía estaba... zapatos en su tiempo libre. Exacto, y era mamá. Usted sí ve en ese... Era mamá, nada más tenía 2 hijas. 2 hijas. Oiga, pero en ese tiempo, cuando entró a Motorola, ya era en el Departamento de Comercio Exterior. Es correcto. Estando en Motorola, había un apoderado aduanal, que también, lamentablemente, ya falleció. Yo decía, bueno, porque él sí tiene la facultad de firmar. Cuéntenos, para la gente que no sepa, ¿qué es o qué era un apoderado aduanal? Bueno, un apoderado aduanal es una figura, es ¿verdad? una figura similar a la del agente aduanal, pero exclusivamente para las operaciones de comercio exterior de esta empresa. Un agente aduanal despacha, opera para diferentes empresas tengo entendido, hasta máximo 4 aduanas, ¿sí? Y un apoderado aduanal es exclusivamente para una empresa por todas las aduanas por donde despacha sus mercancías. Y no cualquier empresa puede tener una apoderado. Ni cualquier persona. Ni cualquier persona. Aquí el tema es que hay requisitos que cumplir, ¿sí? En ese tiempo tuve la fortuna de que para apoderado aduanal no exigieran título profesional, porque evidentemente yo no tenía estudios académicos. Entonces dije, bueno, ¿por qué no puedo ser apoderado aduanal? Hice mi trámite, hice el polígrafo, me encantó. A ver, usted hizo el polígrafo, el de las mentiras. El de las mentiras. Y sí es cierto que te preguntan cada cosa medio íntima. Sí, y esas preguntas, con las que me hicieron a mí, pues tenías tú que aclararlas porque te conectan a una maquinita. Corazón, brazos, sí, te pecho, conectan. Pues. Y por ejemplo, una pregunta que me hicieron, ¿tiene usted deudas? Pues sí. Pues sí. Pues sí. Entonces, ¿Quién no en México? Pues quién no. Pero, en el mundo, déjate en México. Y luego, ¿ha ingerido usted droga? Pues, droga como tal, no, pero me imagino que sí en los medicamentos. Están hechos. O sea, teníamos que tener una entrevista porque ya era contestar sí o no. Nada más, no te daban chance de dar como contexto. Nada. Pero esa entrevista, bueno, pues yo preguntaba cuál era el alcance de la pregunta y la verdad lo pasé sin ningún problema. Fui apoderada aduanal de Motorola. Si mal no recuerdo, fue en el 94, 95. Justo ¿sí? Con el Telecán. Sí, oiga, justo Silvia, con el Telecán. Y en esa época, ¿cómo eran los pedimentos? Así como ahorita, blanquitos, cortitos. No, en los 80, que fue cuando estaba todavía en Unisys, eran unas sábanas grandes azules para la importación. O sea, la hoja azul. Azul era importación y la hoja verde era exportación. Pero cuando hablamos de sábanas, ¿de qué hablamos? De tela, textil. No, es papel. Hagan de cuenta que están viendo un pedimento tamaño oficio. Así. Horizon. Así. Ya. Así. Era azul. Como los documentos de contabilidad. Correcto. No. Azul de importación, verde de exportación. Obviamente se hacían a máquina. Claro. Eran unas máquinas de carro grande que te equivocabas y usabas el corrector o el papelito porque era... Y luego con papel carbón. O sea, imagínense porque tenía que llevar sus 3 tantos. Claro. Era el original con sus 3 copias. Y si te equivocabas, el liquid paper. Sí, pero las copias tenías que borrarles para que pudieras volver a marcar. Entonces, sí, era. Y aparte se llevaban físicamente al banco para pagarlos. Tenías que llevarlos al banco para pagarlos. Pero aparte, cuando ibas a hacer, a modular tu despacho o hacer tu despacho aduanero, porque antes no había modulación, ibas a hacer tu despacho aduanero, pues te topabas. Era discreción de los vistas, si le tocaba reconocimiento o no reconocimiento. Y en aquel tiempo los vistas eran la palabra de ellos, sí. Era la decisión. No había mecanismo de selección automatizado. Con todo respeto, eran personas que se sentían tejidas a mano. Y tocando lo que dice Sandra, ¿cómo era la selección automatizada no era aleatorio. En esa época? No era el semaforito que tenemos ahorita. Eso se dio mucho después, que empezamos, por cierto, con canicas. ¿Sí? Una canica roja para el reconocimiento y una verde para que te para puedas. Libre. Sí, el amarillo se dio, el primer amarillo que yo viví, se dio en Colombia,
cuando echamos a andar el CECIT. Colombia, Nuevo León. Colombia, Nuevo Para que nos León. vea de Colombia, no Colombia país. No, Colombia, Nuevo frontera León, norte. frontera norte. Es correcto. Y fue cuando piloteamos Gracias, un año doctor. el esquema CECIT. Pero- ¿Qué fue esto? Que todo lo que probamos conjuntamente con la autoridad lo hicimos en las áreas de ICG y nunca fuimos a modular un aviso electrónico en los carriles. Entonces, cuando llega el tráiler, el carril al módulo presenta el aviso electrónico y le marca un amarillo, que también fue una sorpresa para la autoridad aduanera. Amarillo, revisión documental, como en muchos países actualmente No, se maneja. Bueno, hoy en día sí, pero en esta ocasión esa no se época, sabía qué claro. era. No sabía qué era. Entonces, sin duda alguna, un aprendizaje enorme, unas experiencias muy padre, pero sobre todo, yo creo que esa evolución nos fue siempre llevando de menos a más, pero para toda la industria, inclusive para las pequeñas y medianas empresas que abastecían la industria, ¿sí? Porque pues hicimos tantísimas Proveedores cosas, locales, digamos. proveedores locales, inclusive extranjeros, porque de ahí se desprendió el esquema de la maquiladora de servicio. Pero, bueno, que eso es Sí. un tema muy interesante. Por ejemplo, Silvia, en esa época que usted habla de las maquiladoras aquí en Guadalajara, ¿tenían despacho aéreo normalito aquí en el aeropuerto o se seguía manejando el terrestre fuerte de Laredo o Colombia en este caso? ¿Cuál era el proceso? Porque ahorita yo creo que es un 50, tú me dirás, Sandra, es un 50-50, ¿no? Porque hay mucho aéreo, pero el volumen viene o marítimo o terrestre por Laredo. Sí, en aquel tiempo, obviamente, hacia Estados Unidos, la importación y exportación era terrestre, por costo. Lo urgente se manejaba por aire. Cuando embarcábamos, por ejemplo, a Europa, me acuerdo muy bien, embarcábamos a Toulouse, Francia, pues teníamos que mandar nuestra mercancía como doméstica a México. En México se hacía el despacho de exportación porque de ahí volaba por Lufthansa hasta Toulouse. ¿Se iba en tránsito a la Ciudad de México? No, era simplemente un embarque doméstico ¿Y con qué documento? con la pura factura. Es más, Y el pedimento salía de exportación de la Ciudad de salía de México. la Ciudad de México, correcto, porque no había un esquema que permitiera volar en un vuelo Guadalajara-México, Ajá. transbordo, para que de ahí el recinto fiscalizado lo subiera al vuelo de Lufthansa y saliera a Toulouse. Nosotros conseguimos esa Pero eso, ¿cómo lo reforma. consiguieron? ¿Negociando con la autoridad? Fuimos con la autoridad, les explicamos la logística. La autoridad es una de las cosas que también quiero decirlo, siempre contamos con la colaboración de las autoridades aduaneras. Siempre estuvieron muy involucradas, nos escuchaban y cuando les demostrábamos que lo que buscábamos era un ganar-ganar, darle certeza a las operaciones, darle seguridad, darle agilidad y sobre todo la simplicidad del proceso, pues obviamente nos convenía a todos. Pero eso, teníamos Silvia, que ir a mostrárselos. Perdóneme, ¿y eso lo hacían ustedes como empresa o como cámaras? ¿O cómo era ese acercamiento para que la autoridad se pudiera abrir y entender la necesidad? Lo hicimos como organismo. CENIME, en el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación, hoy en día es Index Nacional. Todas esas negociaciones se hacían. Yo tuve la fortuna de encabezar el Comité de Comercio Exterior y Aduanas por 7 años. Eso fue lo que a mí me dio la oportunidad de negociar, de trabajar con ellos, porque yo tuve la suerte de trabajar en empresas transnacionales muy grandes, donde las necesidades eran demasiadas, y al conseguir la simplificación o la automatización, beneficios para mi empresa, por ende, muchísimas se iban a beneficiar. ¿Sí? Entonces esto era un beneficio. Era por sector, digamos. En escala. Exactamente por sector. Mira. Y en escala. Lo que fue el sector electrónico y el automotriz, primordialmente, pues eso lo trabajamos. La maquiladora, digamos. La maquiladora tradicional, ¿Cómo ves? obviamente. Señora Silvia, entonces quiero pensar que para la evolución del comercio exterior, evoluciona en base a las necesidades de las empresas, pero sobre todo a las personas que están involucradas dentro del comercio exterior, que se prestan como usted para buscar esa evolución, para ir cubriendo necesidades que a lo mejor el gobierno no las tiene visualizadas, pero que se acerca a tocar puertas, cabildea algunas cosas y entonces eso hace que evolucione el comercio exterior en sus procesos. Así es. Por ejemplo, lo de la garantía fiscal, eso se negoció a nivel Congreso porque no le traen ningún beneficio a nuestro país
Y sí era obstáculos. Y el Telecán fue básico. Si por un lado Estados Unidos y Canadá están confiando en México, Claro. ¿por qué no eliminar esta barrera? ¿Sí? Entonces, eso nos ayudó muchísimo. Y alguien lo tiene que notar, ¿no? Porque a lo mejor todos los días estamos involucrados en la operatividad diaria y entonces no volteamos a ver hacia los lados, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto de tal forma, no? Hasta que no hay una persona que dice, a ver, espérate, ¿por qué estamos haciendo esto? Pero ojo, se involucra y toma su tiempo para poder pensar en un plan para solucionar esto y se da la labor de conseguir que se resuelva, ¿no? Porque no cualquiera puede, pensar que pudiera llegar a causar un impacto positivo en la operación, que como usted dice, no solamente es para la empresa en la que yo trabajo, sino esto puede permitir que otras empresas también se vean beneficiadas en los beneficios que yo pudiera obtener de cabildear algo y que se vuelva a lo mejor una ley o una regla, algún beneficio que pueda bajar a no solamente a las empresas grandes transnacionales, sino también a las empresas pymes. Las pymes. Yo sí quiero también hacer mención de algo fundamental. Para que esto se diera, fue indispensable que el director general de la empresa tuviera esa sensibilidad, tuviera ese dinamismo y ese profesionalismo y soporte para hacer que la gente avanzara. El mayor líder que tuve la suerte de que me guiara fue el que fundó Solectron, licenciado Alejandro Gómez Montoy, una persona increíble, que de hecho echó a andar muchísimas empresas a nivel nacional. Y cuando se conformó Solectron, él fue el que me apoyó para que me dio gente que hiciera la labor, obviamente yo sin descuidar. El tema básico es la automatización. Si tú no tienes un control, una administración automatizada, no puedes hacerlo, porque ya estaba de por medio mi responsabilidad como ser humano al ser apoderado aduanal. Entonces, me dio todo el apoyo para dejar una muy buena estructura en quién delegar, yo únicamente tomar decisiones y resolver problemas y poderme focalizar a ese cabildeo, a esas negociaciones, porque esos beneficios venían a dar ahorros a la empresa. ¿Sí? Entonces, era un ganar-ganar. Y no solamente a la empresa en la que usted laboraba, abarcaba a toda la industria maquiladora, no solamente del centro, sino de las fronteras también. Correcto. Y una cosa importante, la industria maquiladora del país es muy diferente a la de frontera. Sí. La de frontera cruzas en el momento que tú quieras. Acá tenemos esa desventaja que tienes que transitar 12, 18, 24 horas para poder sacar y meter mercancía. Entonces, porque el aéreo era imposible que el 100% lo manejaras. Claro. Sí. Entonces usted, Silvia, perdón, de Motorola brinca esta que menciona Solectron. Estando en Motorola... ya como apoderada aduanal, por lo que escucho. Apoderada aduanal, es correcto. Tuve que soltar la revocación de mi poder. El que era mi director, José Nájar, era director de materiales de Motorola. Lo jalan como director de materiales de Solectron. Y él me lleva. Ándele, viene conmigo. De hecho, yo fui la número 49 de esa empresa. Ay, ¿cómo se puede acordar de tanto? Sí. Que no me acuerdo que desayuné. Tuvo 20 y tantas mil personas. Claro. Y yo fui la número 49. Casi fundadora. En realidad sí. Pues fundadora. sí, imagínate. En realidad sí, porque todavía no estaba la empresa como tal. Estuvimos en una oficina provisional en Plaza del Sol y se rentó una bodega en San Agustín, que fue donde se echó a andar el primer proyecto de Solectron, que eran los mecanismos de impresión para HP. ¿Sí? Era una línea estupenda que aquí empezabas y donde terminabas el producto empacado y directo para el cliente. Para la exportación. Era un proceso hermoso. De veras que entrabas y te apasionabas de ver eso. Y cuando tú ibas a ser partícipe de eso, haciendo que las mercancías llegaran, pues ¿qué otra cosa podías pedir? Oye, Silvia, a mí lo que me llama la atención es esto de que tú dices, me jalan a esta otra empresa. Y yo creo que ahí es algo importante porque cuando trabajas día a día, nunca te vas a pensar que a lo mejor al compañero que tienes aquí al lado, que a veces le haces caras o a veces no, pudiera llegar a representar una mejora en tu futuro, en tu profesión o en lo que sea. O a lo mejor no solamente él, a lo mejor con otra persona con la que te relacionas. Entonces, es importante el equipo con el que te rodeas, porque a lo mejor el día de mañana te va a llevar hacia otra parte, o a lo mejor pudiste haber sido tú la que lo jalara a alguien más, ¿no? Y seguramente a ti después te tocó jalar gente, ¿no?
Fíjate que sí me jalé 2, 3 personas de Motorola, obviamente a Solectron, porque estaban muy estancadas. Yo digo que cuando una persona se está desarrollando, disfruta y vive ese trabajo, siempre viendo cómo hacer más, el crecimiento en automático llega. Si estás estancada, es momento de cambiar. De moverte. Es momento de moverte. Evolucionar como el De comercio exterior. evolucionar, exactamente. Entonces, pero todo esto fue, yo digo, por obra del Espíritu Santo, obra de Dios y del destino. Yo nunca pensé en el comercio exterior. Yo quería ser abogada. Me llevó la vida por este mundo fascinante. Y hoy en día, bueno, ya digo que el comercio exterior es adictivo, ¿sí? Porque esto todos los días cambia, todos los días cambia. Y cuando ya traes un compromiso o una obligación de hacer bien las cosas y de hacerlas, tienes que estar actualizado y tienes que jalar gente, jalar empresas, porque hubo muchos años que sentíamos, por ejemplo, cuando llegaron las transnacionales aquí, que fue en el 97, obviamente llegó Flextronics, llegó Solectron, llegó Sanmina y llegó Jabil. Entonces eran 4 transnacionales muy grandes, muy importantes, igualmente de importantes, y malamente algunas personas de las áreas de aduanas veían con cierta rivalidad a otras personas, cuando en realidad, pues mi punto de vista era, la rivalidad no es aquí, es en el extranjero. México, digamos. Es sobre todo Asia. Sí, pero como bloque, México, digamos que luchando para Teníamos sobresalir ante los asiáticos, que era la mano de obra barata en aquel tiempo, ¿no? Claro, porque hubo una experiencia que a mí me dejó mucho aprendizaje. Después de los mecanismos de impresión que se hicieron en Solectron, se ganó el proyecto de las impresoras. Pues esas impresoras no se vinieron a nuestra planta de Guadalajara por 35 centavos de dólar, que le salía más barato en Penang. Obviamente, Solectron se quedó con el proyecto, pero ya no fue Guadalajara, fue Penang. Fue la otra fábrica. Fue otra planta. Y dije, bueno, a ver, eso representaba una cantidad impresionante de empleos en nuestro país. Sin embargo, como empresa, claro que se quedó con el proyecto, pero no en Guadalajara. Y eso te dice mucho. A ver, ¿por qué te vas a poner a pelear con empresas como tú cuando las 4 grandes entidades debemos focalizarnos a hacer menos, menos costosa la operación? ¿Y cómo lograron, no sé, usted nos contará, que estas 4 grandes empresas se pusieran de acuerdo y empezar a trabajar como socios, con empatía, o nunca pasó? Ay. O mira, podemos cambiar de tema. No, yo creo. Perdóneme, porque si hablamos del CENIME, si hablamos Index, si hablamos de todos estos organismos que centralizaban a los expertos como usted y como otras personas en el comercio exterior y en las aduanas, pues imagino que se reunían cada mes, cada 15 días, no sé, y se veían las caras, platicaban, compartían información. Y necesidades. Exacto. Iban como bloque, digamos, de aduaneros con la autoridad a decir... Sí, empresas maquiladoras. Sí, claro, como maquiladora. Había un momento en que tenían que jalar parejo, ¿no? Es que la unión siempre va a ser la fuerza. Totalmente. La unión hacia la fuerza, sin duda alguna. Yo en lo particular, tal vez esté equivocada, yo sí sentí que pudimos haber hecho más en equipo. Como bloque. Sí, como bloque. Yo lo que sí puedo decir con conocimiento de causa, porque lo viví, lo llevé a cabo, fue que todo lo que yo llevé a negociar a la empresa fue por necesidades propias de mi empresa, que me respaldaba, que me pagaba y con la que yo me sentía en deuda, ¿sí? Pero también a sabiendas que todos sus beneficios eran no nada más para estas otras 3 empresas, sino para todas las del país. Pero algo bien hicieron, Silvia, porque Guadalajara al menos es conocida como el Valle del Silicio de México o de Latinoamérica. Todos los procesos, los proyectos grandes de electrónica, eléctrica, se implementan acá. Sí, y vuelvo a insistir, el ingeniero César Castro, en paz descanse, fue un gran líder en ese sentido, porque él siempre veía más allá y él decía qué es lo que hay que hacer y la que ejecutaba era yo. Oiga, Silvia, ¿sí? Y hablando de procesos importantes, si le decimos NEC, si le decimos BUSEM, no sé qué opina Sandra,
¿Qué viene a su mente? ¿Se imaginó que algún día iba a ser así? No. Me remontaría un poquito más atrás. El pedimento consolidado, por ejemplo. O el consolidado, El pedimento claro. consolidado se implementó en Guadalajara. ¿Ah, Cuando, sí. El pedimento número Acá. 1 lo manejé yo. Ande. Y pensaríamos que las aduanas no. interiores... No pintaban, no ¿verdad? pintaban. Precisamente por eso, como las aduanas interiores no pintaban y tenían mayores necesidades por el costo en el que incurrían el manejo de sus operaciones comparativamente con Y las la de logística, frontera, claro. logísticamente hablando, fue que se implementó pedimento consolidado. Los B5 salieron de aquí. El Ay, hand carry virtuales. salió de aquí. El Mosaic Necessit salió de aquí. El pedimento consolidado, les quiero comentar que estas 4 empresas iniciales, Motorola, General Instrument, PRW y Unisys, estábamos ahí los 4, pues no éramos dependientes, más bien éramos los encargados de aduana, porque en aquel tiempo no necesitabas gafet para ir a tramitar documentos ante A la la sección aduana. especializada de la aduana. Diseñamos conjuntamente con la sección especializada, con el licenciado Zárate, cómo llevar a cabo el pedimento consolidado. Se creó al interior de la asociación la UICG, Unidad de Informática, Contabilidad y Glosa de la Aduana, y tenías que hacer un registro para que entonces echaras a andar el pedimento consolidado, que consistía en ir a tu cajita a ver si te tocaba canica verde o canica roja. A modular. Y te revisaran. ¿Cuándo entra entonces el mecanismo de selección automatizada? ¿Te recuerdas, Silvia? Debe ser por los 90. Yo una vez que entra el Finales de los 80, principios de los 90. Y eso viene a mejorar la operación. Sí, porque es cuando se inició con Cabepa, después se siguió con el SAI, vino la prevalidación. Ha habido muchos procesos que fueron evolucionando, mejorando nuestro comercio exterior, pero en esta ocasión, que llegamos los 4 a echar a andar el pedimento consolidado, consistía en que un vista te tenía que revisar de la A a la Z del pedimento. Y eran 3 caballeros y yo, como mujer, que siempre también ahí hubo diferencia. Pues estaban esperando que llegara yo para empezar. A ver, Silvia, ahorita tocaste un tema muy importante que dices, eran 3 caballeros y yo como mujer. No solamente ha cambiado la forma en la que trabajamos en el comercio exterior, también ha cambiado, quiero pensar, y lo he vivido, y yo creo que tú lo viste, y lo vive Aletia, y lo vivimos muchas mujeres que estamos aquí en el comercio exterior. ¿Cómo ha evolucionado la figura de la mujer en materia de comercio exterior en la industria? Yo creo que del cielo a la tierra. Falta mucho, sin duda alguna, falta mucho, pero yo sí con mucha alegría, con mucho entusiasmo, puedo decir que hoy en día hay muchísima mujer súper preparada, académicamente súper preparada y con una experiencia impresionante, ¿sí? Siendo muy jóvenes. Entonces tienen mucho por hacer. Cuando venga la reconstrucción de nuestro país, creo que va a ser una etapa padrísima, que todavía va a perfeccionar más nuestro comercio exterior a nivel mundial, porque hay mucho conocimiento y ahora sí hay mucha oportunidad. Yo pudiera decir que andamos un 40-60 entre mujer y hombre. En mi tiempo no. En mi tiempo era mal visto que una mujer trabajara, para empezar. Una mujer tenía que estar en su casa con sus hijos. Perdón que lo diga de esta manera, había quienes decían como la escopeta en la esquina y cargada, ¿sí? Entonces, pues no. Y ahora estamos como la escopeta fácil. En la aduana echando tiros. Exactamente. Entonces, sí, esa evolución, yo creo que el de la mujer ha sido mucho más acelerado, ¿sí? Y también los caballeros como que nos han dado ese margen, ese apoyo. Se ha visto que cuando hay trabajo en equipo, ¿sí? Las cosas salen a la perfección. Y hay líderes que prefieren trabajar con mujeres que trabajar con hombres. Así es. Pero también hay que reconocer los grandes liderazgos de los hombres, ¿sí? Y complementar, obviamente, con la participación de la mujer. ¿Qué me tocó vivir a mí? Algo que me enseñó mi mamá, porque como no era bien visto que una mujer trabajaba, y pues yo siempre he sido de carácter, siempre he sido decidida y yo nunca he tenido fronteras, la frontera o límites. El límite es el que yo siempre me puse. Obvio, hubo personas
A mí me pusieron en la aduana, por ejemplo, la persistente Silvia Salazar, era como me conocían. Sí, pues sí, pero tuve que aprender a mandar obedeciendo. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo. Siempre fui respetada, eso sí lo quiero decir. Siempre fui respetada, nunca se me faltó el respeto, pero pues sí hubo ocasiones en las que esperaban a que yo me diera el cocolazo para que luego ellos entraran, como fue el caso del pedimento consolidado. O sea, usted iba de punta de lanza. Yo siempre fui punta de lanza, como vuelvo a lo mismo, sentía que podía hacerlo, y yo hasta que me convenciera, ¿por qué no? Lo dejaba. Pues también le fue, Silvia, que cuéntenos un poquito, porque por ahí sé que un presidente de México la galardonó en un momento o en varios momentos, tuvo varios reconocimientos, pero cuéntenos o cuéntenles a nuestros seguidores sobre el premio que le dio Vicente Fox. Sí, como no, fue en el año 2004. Obviamente yo era directora del Comité de Aduanas. Las convenciones anuales que lleva a cabo en aquel tiempo CENIME, hoy Index Nacional, pues eran enormes. En esta ocasión se dio en Cancún. El presidente Fox era el que hacía la clausura, o la inauguración o la clausura, y en esa ocasión se otorgaron 3 premios nacionales. Uno a la empresa de mayor inversión, la que trajo mayor inversión a nuestro país. 2, la empresa que generó mayor empleo. Perdón, fueron 4. 3, a la empresa limpia, la que fue certificada limpia, porque era cuando traíamos muchos problemas en la parte ambiental y fomentaron y todo eso, lo de el plomo de la soldadura, todo ese tipo de cosas, a la empresa limpia a nivel nacional, y un reconocimiento a la empleada de la maquila. Y impresionante. Yo nunca me lo hubiera esperado. Yo era parte de la organización porque pues era directora del comité. En esa ocasión me tocó atender a la licenciada Rocío Ruiz, a quien le mando un abrazo enorme, a quien le tomé mucho cariño. Me tocó atender los de economía. Y obviamente, pues como las mujeres clásico, plática y plática, empezaron a nombrar y me nombran a mí, pero como yo no lo esperaba, viene el director de convención y me dice, Silvia, sube. ¿A dónde sube? Obviamente el estrado, estaba el presidente Fox, estaba el secretario de Economía, estaba Daniel Romero, un excelente, para mí ha sido el mejor presidente que ha tenido CENIME, Index Nacional, porque él reposicionó al organismo, llevando o conduciendo las relaciones con las autoridades para que vieran lo que las empresas le brindaban a nuestro país. Realmente ahí es donde yo creo que se vivió con claridad quién servía a quién. ¿Sí? Entonces, pues estaba el estrado completo. Yo cuando subí, yo no sabía qué pasaba. Yo sentía que los pantalones se me caían, pero obviamente, no me quiero meter a la parte política. Yo sí quiero decir que fui foxista cuando él empezó con su proyecto. Me llamó mucho la atención lo que nos hizo ver en una junta de consejo que llevamos a cabo en Guanajuato, que él era gobernador. Cuando se lanza de candidato, pues yo decía, yo quiero que él gane. Entonces, para mí, pues tener una cercanía con el presidente era lo máximo. Entonces, nunca me imaginé ese reconocimiento. Se subiste al estrado Subí emocionada. al estrado emocionada y él ¿Y lo abrazó, Silvia? No me abrazó porque estaba atrás de la mesa, pero me dio 2 besos. ¡Ande! Uno en cada mejilla. y obviamente, él lee por mi reconocimiento, por qué se me otorgaba. Y básicamente, lo que dice mi reconocimiento es por su trayectoria en la industria maquiladora, por su constante participación y crecimiento personal en beneficio del comercio exterior, siempre buscando nuevos elementos para la productividad de las empresas y competitividad del país. Entonces, cuando lee eso en frente de todos, híjole, la verdad no me la creía, porque no lo esperaba. Entonces, esto es otra de las grandes bendiciones que sin querer llegan. Pues es resultado, Silvia, sí, creo yo, del esfuerzo. No lo esperaba, pero lo trabajó años. Y se lo ganó. Y yo estoy segura que no fue la única anécdota. Recuerdo que nos contó de alguna que andaba fracturada y qué fue todo lo que pasó. Bueno, sí, no fracturada, me operé mis pies, andaba con los zapatos cuchos volteados, en silla de ruedas. Yo me operé un 24 de agosto. En la junta de septiembre, porque era directora del comité, tenía que estar. Me fui en muletas a la Ciudad de México. Esa reunión la tuvimos en Los Pinos con el presidente Fox.
Entonces, obviamente, allá Alejandro Márquez, aquí también le mando un saludo si es que escucha este podcast, me apoyó mucho con silla de ruedas, me recogen, llegamos al Nico en taxi, me lleva a Los Pinos. Tuve la suerte que por ir en silla de ruedas me pasaron hasta por la cocina, conocí Los Pinos, Ande. porque todos los demás pues tenían que ir Por la los entrada arcos, normalita, por la entrada claro. normalita. Ah, no, a mí me pasearon por todos Los Pinos. Obviamente llego, me siento en una mesa Cuando llega el presidente, yo llevaba una encomienda. Aparte de cumplir mi posición y mi informe como directora del comité, yo llevaba una invitación de Solectron para que viniera el presidente Fox a visitar la empresa. Entonces, pues obviamente ya aproveché. Cuando llega, él acostumbraba a llegar a saludar a todos los que estábamos en la mesa. Cuando llega, me recorro la silla, me paro y pues me ven los pies los cuchos, me dice, ándele, ya metió la pata. Le dije, y las dos, señor presidente. Entonces, cuando me saluda, es cuando aprovecho y le doy la carta de invitación. De aquí soy. Hay que aprovechar el momento. Exacto. Entonces le digo que me tenía muchísimo gusto que llevaba el saludo del director general, que nos pudiera acompañar. ¿Cómo no? Se lo da al que siempre, su guardaespaldas, que siempre andaba con él. Me dice, te encargo mucho esto. Y efectivamente, al mes y medio nos avisaron que venían. Hubo una reunión en el ITESO, creo que también en la UNIVA, y la única empresa que visitó en esa ocasión fue Solectron. No les quiero platicar la emoción que fue tan padre, porque obviamente llegaron, desde un día antes llegó los de la Guardia Presidencial a revisar la seguridad y todo eso, pero en el momento se tuvo que conformar un comité de bienvenida de 6 personas, no más. Y entre esos estaba el gobernador de Jalisco, el presidente de Tlajomulco, porque pertenecemos a Tlajomulco, eran nada más 4 lugares. Bajo York. 4 lugares de la empresa. Vino el CEO, el CFO, el director general de Solectron y yo. Entonces ya se imaginarán lo que para mí representó eso. Pero lo más curioso, llegan los helicópteros, eran 4, llega uno, se estaciona, a los 2 minutos exactamente el segundo, 2 minutos el tercero, 2 minutos el cuarto. No sabíamos de cuál iba a bajar, ¿sí? Ya baja del segundo, viene y se encamina. Obviamente en la empresa, pues como ustedes saben, siempre se han usado batas antiestáticas. Sí. Yo tenía la bata con su nombre, se la mandamos personalizar, presidente Fox. Y cuando llega, obviamente saluda a la comitiva. Y cuando llega conmigo, Silvia, qué gusto me da saludarla. Y me da otra vez de nombre. Entonces, el CEO se quedó sorprendido. ¿Cómo un presidente de la República conoce a una empleada? Y pregunta que si había un parentesco. Dice, no, o sea, ella participa, es el trabajo. Era la persistente Salazar. Era la persistente Silvia. Y no fue el único presidente que conoció, ¿verdad? No, tuve la oportunidad de también traer al presidente Cedillo, que fue quien inauguró la empresa. Él fue mucho antes. Sí, también interactuó mucho con el presidente Calderón. Una rockstar. Con el presidente Peña. ¿Cómo aceptó venir a Aduaneta, Silvia, con tanto background? Tenía un desayuno con Martita y dijo, saliendo me voy para Aduanetas. Ese ciclo, me parece que Fue ya muy concluyó. bonito. Hoy, afortunadamente, estoy viviendo las mieles del retiro. Ahora sí sé lo que es señora copetona. Disfrutar esa vida. Y obviamente no me desatiendo del comercio exterior porque vuelvo a lo mismo, es adictivo. Sigo participando en los comités, obviamente en las organizaciones. ¿En AMESE? En AMESE, obviamente en AMA, la Asociación de Mujeres Aduaneras, que también es un espectacular organismo donde, como mujeres, ahí yo pienso que eso le ha fortalecido mucho, ¿sí? La seguridad de la mujer, porque unidas somos más fuertes. ¿Sí? AMA, por ejemplo, ya aperturó el capítulo Colombia, ya aperturó el capítulo, no me acuerdo el otro, Chile, creo. Y de alguna manera te das cuenta que no tienes que tener fronteras, no tienes que limitarte. ¿Sí? Entonces, yo digo que todos esos son los grandes beneficios que la evolución del comercio exterior nos da. Oiga, Silvia, antes de pasar a un tema más de reflexión, pues yo la quiero invitar a que hagamos algo de los centennial. Yo soy millennial, no soy centennial, pero vamos a hacer un ping pong. ¿Jala o no jala? Jalo. Vamos a hacer un ping pong con su nombre y unas preguntas cortitito. Adelante. A ver, ping pong con Silvia Salazar.
¿Cumplimiento aduanero o logística? Cumplimiento aduanero. ¿Despacho en frontera norte o aduana interior? Aduana interior. ¿Hacer previo o confiar en el proveedor? Está Caray, difícil ambos. Ah, Tienes que ser previo para poder identificar la confiabilidad de tu proveedor. ok. Bien bajado ese valor. Bien bajado ese valor. Y por último, ¿aduanera de hueso colorado o abuela? Hoy en día, abuela. Excelente. Silvia, no quiero que nos vayamos sin que nos guíes, que nos des consejos para todos los que te escuchamos hoy en este podcast. ¿Qué crees que es lo fundamental? ¿Qué es lo que tiene que tener un aduanero de corazón para que le vaya bien en la vida del comercio exterior y en la vida en general? Pues mira, las recomendaciones que yo daría, porque esas son las que a mí me dieron esa seguridad, esa meta, llevar ese camino a lograr sin querer, sin planear, lo que me tocó vivir de una manera fascinante. Número 1 es la ética. Los valores son fundamentales. ¿Sí? El ser ético, eso te abre las puertas por todo mundo porque va conformando tu credibilidad. Y eso no se logra de la noche a la mañana. Si logras tener credibilidad, hay que cuidarla, porque si no, te acabas como persona. Recordemos que la ética conlleva la honestidad, conlleva el ser íntegro, recto, justo. ¿Sí? No nada más lo que tú piensas así es. Tienes que analizar y ser justo en todos los puntos en los que te ves involucrado. Otro de los valores es compromiso, pero más que compromiso es comprometerte. ¿Qué implica el comprometerte? Sí, implica riesgo, implica dificultad, peligro y aventura. Pero ¿en base en qué? En base a tu fortaleza, en base a tus conocimientos, en base a lo que tú eres. No tener miedo de arriesgarte, pero siempre y cuando analices previamente cuáles serían las implicaciones en caso de que no resultara. Siempre tienes que tener un plan B, pero para ello es que analizaste, si hago esto y no funciona, las consecuencias son estas. ¿Tengo la capacidad de sacarlas adelante? Bueno, si no, ¿sabes qué? Hay que buscarle por otro lado. Una cosa fundamental que creo que a mí se me despertó a raíz del fallecimiento de mi papá, que murió siendo él muy joven, obviamente yo tenía escasos 19 años, fue el coraje. El coraje, esa impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, el valor, la valentía, la decisión, el ímpetu, ¿sí? Ser intrépida, o sea, ver el cómo sí, porque es un hecho que el no está dado. Aquí la meta es ver el cómo sí, el perfeccionismo. El perfeccionismo, eso te conduce a que día a día tú mismo te estés examinando. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, hay que seguir. ¿Lo estoy haciendo mal? Hay que cambiar. ¿Qué debo de ajustar? Autocrítica. Pero todo eso se basa en la honestidad con uno mismo. Estos son valores tuyos para que puedas lograr lo que te propones. Y un tema fundamental para mí es la gratitud. Si tú no te agradeces, si tú no agradeces a quien te puso en el camino, si tú no agradeces la oportunidad de aprender lo que vives y lo que haces. Hubo una situación que a mí me enseñó drásticamente que yo decía, a ver, ¿por qué una empresa gasta en mí? A mí me paga 20,000 pesos. Pues sí, ¿yo cómo se los devuelvo? ¿Cómo se los regreso? ¿Con qué utilidad? Y esa siempre fue mi medición. Mientras que yo le salía gratis a la empresa por lo que yo le aportaba, me sentía más que bien pagada. Yo creo que son formas de ser de las personas, necesidades, yo creo. Y también les quiero decir una cosa. Para mí, el ser mamá, esa fue una de las mayores bendiciones. Mi meta, esa meta sí me la propuse, que fue la única que me acuerdo. Dije, esto lo voy a hacer. Dejo de llamarme Silvia Salazar si no lo logro. Y fue el darles carrera universitaria a mis hijas. Y gracias a Dios, a las 3 les pude dar maestría. Cuando subí a recoger el reconocimiento del presidente Fox, híjole, se me caían los pantalones, no me la podía creer, pero no se compara con el orgullo, la satisfacción tan grande y esa gratitud a Dios y a la vida
ver que mis hijas subieran por su título profesional. Eso para mí me hizo sentir esa plenitud, me hizo sentir esa dicha, esa gratitud y sobre todo esas vivencias pues, que van conmigo hasta la tumba. ¿Sí? Por eso digo, bueno, fueron poco más de 50 años. Yo a los 50 años dejé de talonearle, de empujar el lápiz, y me siento plena. Me siento plena y la verdad veo con mucho agrado, veo con mucho entusiasmo ese vivir, ese ser como ustedes que empujan el comercio exterior. Sé que ahorita nos encontramos en un tema complicado, vienen situaciones difíciles, sin duda alguna las vamos a superar, pero cuando se inicie la reconstrucción de todo esto, va a ser un boom. ¿Por qué? Porque ya se probó que las empresas que son éticas, las empresas bien estructuradas, esas empresas grandes, ¿por qué fallan? Por simplemente una rotación de personal, no porque la empresa quiera fallar. Hoy en día las autoridades tienen elementos para identificar qué empresa viene a delinquir. Tienen toda la información. A esas empresas, castíguenlas, ¿sí? Que paguen todo lo que deban de pagar y más. Pero no se vale que a las buenas empresas que generan el empleo, que generan la riqueza de nuestro país, ¿sí? Sean sacrificadas de beneficios que a pulso se lograron y que se constató que era un beneficio para ambos, tanto empresas como gobierno, se hayan quitado. Sin duda, Silvia, y construyendo un poquito en el último de los puntos que usted mencionaba, que era el agradecimiento, digo, tal vez la gente no sabe, pero yo divido mi carrera profesional de 10 y tantos años, 17, 18 años, en 3 grandes maestros. Y creo que con Sandra lo platiqué en algún momento. Lourdes Moreno, que fue la primer jefa que me dio la oportunidad, así lo divido. Número 2, Silvia Salazar, que me dio el crecimiento, me aventó al ruedo como jefa. Y el tercer supervisor o jefe, que es Juan Pisano, que ya en mi vida, digamos, adulta de madurez profesional, me fue guiando más en el tema de los soft skills y el tema del liderazgo. Y en este caso, usted es parte de esos 3 líderes que yo tengo marcados en mi proceso profesional. Bueno o malo, cada quien tendrá una opinión, pero yo le quiero agradecer porque gran parte de lo que yo soy es por el liderazgo que usted dio en mí hace algunos años. Y de verdad que le estoy eternamente agradecido porque líderes como usted, como Lulú y como Juan, no hay muchos. Y fíjense, muchachos, ese es otro motivo muy grande de mi gratitud a la vida, a Dios particularmente, que chavos dedicados, chavos inteligentes, que les camina la ardilla de una manera muy ágil como tú. Tuve muchísimos chicos a mi cargo, muchísimos chicos en los que creo dejé sembrada una semillita y son grandes ejecutivos de comercio exterior. ¿Sí? Cuando yo me inicié en Solectron, por ejemplo, de hecho, hasta el apodo de suegra, conseguí. Tenía 3 chicos jóvenes, 22, 26 años, guapos. Niños. Muy inteligentes, ¿sí? El de logística, Giovanni Félix. El de exportaciones, Víctor Correa, que ahorita tiene una posición muy importante en una de las empresas del parque industrial que está allá por Nogal, yendo a Nogales. Y José Luis Aguilar, que era el de importaciones. Después se integraron chicas, mujeres, guapas, jovencitas, bonitas, muy talentosas. Yo llegué a tener en el equipo, porque tenía expeditadores, alrededor de 40 personas, nada más allá en la oficina, más los de almacén, obviamente los de recibo, pero como 40, 50 personas, chicos de la Autónoma, chicos del TEC, chicos de la UNIVA, chicos de la UDG, de todos, y ahí veías las capacidades de cada uno y también el hambre de hacer y de trascender. Entonces, cuando veo personas como tú, digo, caray, Dios mío, gracias por permitirme hacer las cosas bien. Gracias. ¿Sí? Y pues, esa es Pues mi vida. Silvia Pues me de verdad. movió de Ciudad Juárez, ciudad que amo y que A extraño Nogales. eternamente, a Nogales. O sea, yo veía cumplimiento aduanero,
y me dice, oye, Vladimir, no contra la historia, te necesito en Nogales para una operación que X empresa en que yo trabajaba, para ahora la requiero en Nogales, una operación de Alcatel-Lucent, en 2 plantas, ¿vas a llevar? Pues yo dije, claro, comercio exterior. Llego, pero tienes logística, que yo nunca había visto, y tienes aduana americana, cosa que desconocía totalmente, más el cumplimiento de bandero mexicano. Pero bueno, yo le estoy eternamente yo creo que agradecido. Hay para 2, 3, 4, 5, 20 6. podcasts. No, podcast, temporadas Sí. de aduanetas con Silvia. De hecho, ese es el más grande, el más largo Sí, que hemos es el, tenido. porque la verdad es que es una pena cortarlo, Silvia. aprovechar. Y ojalá vuelvas a regresar con nosotros para seguir hablando de esto. Ahora que tienes un poquito más de tiempo libre, nos señora acompañes. copetona. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Estamos muy contentos de que estés aquí sentada compartiendo tanta experiencia que tienes en el mundo del comercio exterior. Y sobre todo que seguramente vas a seguir abriendo camino e inspirando a más personas a saber que sí se puede Claro. y que tienen que pensar en el cómo sí y no en el cómo no. Por Gracias, supuesto que Silvia. sí, un placer. Les agradezco muchísimo. Y a todos los chicos jóvenes de hoy en día, no se limiten, sigan adelante, porque no se imaginan la alegría, la plenitud que se siente llegar a un punto y decir, hice lo que me correspondía. Muchas gracias a todos. Gracias, Silvia. Y para Quedó la obra. muchísimas gracias. Y para todos los chavos y las chavas de Aduanetas, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. También estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en TikTok. Y bueno, estas son las netas que importan. Y así es esto. Exportan. Así es. Y Gracias por exportamos acompañarnos también. en Aduanetas. Gracias Nos vemos por en el Aduanetas. próximo capítulo. Hasta la Hasta la próxima. Con Aduaneta ya vas a estar. Del mundo aduanero te vamos a contar. Desde la frontera hasta el mar. Lo que importa te lo vamos a mostrar. Reglas que importan y exportan. Todo lo que pasa aquí se comenta. Reglas que importan, no te lo pierdas. En cada episodio mucho por hablar. ¡Ay, qué rico el tequila! Pues, salud por ello. ¡Salud! Sandra, no te... Tú, Ay, sí, acá lo tengo. tú estás, ¿cómo se No, dice? es que yo no quería. Fichándonos nada Yo quería más. estar en mis 5 sentidos para escuchar todo lo que estaba diciendo. No, yo estoy en mis 7 sentidos. Sí, tiempo es el que nos va a hacer falta. Muy bien, ¿cómo se sintió? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, ¿Qué la se verdad. sintió el recordar? Vuelvo a lo mismo, otra bendición. Que dices, o sea, son cosas que ya no te esperas. Ya no te esperas. Y te llegan, dices, Dios mío, gracias por permitirme, por guiarme a hacer las cosas bien. Silvia, que usted modificaba leyes, usted impulsaba nuevas leyes, usted movía gente, hablaba con presidentes, encabezaba las cámaras. Por usted me metí a Mese. Cuando usted era vicepresidente, ni se acuerda, yo creo, de Mese. Ahí me metí yo a Mese. ¿Cuántos años hace de eso? 5 o 6. Hace No me acuerdo. 5 años. 5 años. 5 años. Yo entré a Mese por Y Silvia. sigue diciendo, porque a veces dice, voy a entrar, pero no me dejen hablar. Y de repente ya la vemos con el Oigan, micrófono. ¿quién está en contra de tal cosa? Yo, a mí anótenme, yo represento a Mese. Es que no puedo quedarme callada. ¿Quién Es que se sí es quiere ir a adictivo. Manzanillo a pelearse? Yo. Sí, es que El les comercio quiero- exterior es adictivo. Sí, y sí Y, les quiero y usted compartir. dice que no, o sea, al final del día yo creo que sí cumplió eso que necesitaba de ser abogada, porque abogó por todo mundo. Nada más que fíjense que yo quería ser abogada para incursionarme en la política. Pues Y se digo, le dio sin ser Sí. abogada. No, más bien digo, Diosito, de veras que soy una persona con estrella que me quieres, porque ahorita no sé qué estuviera haciendo si hubiera estado en ese En ese ámbito. ¿Sabes cómo se le conoce a Silvia en los bajos mundos? Silvia the Legend. ¿A poco no? La leyenda. Así le dicen The Legend. Algunos para mal, algunos para bien, pero todos la recuerdan.